¿Es usted un bufón irónico o un sabio prudente? O tal vez eres un ángel bondadoso o un buscador que busca el conocimiento. Descubre qué arquetipo gobierna hoy el balón en tu alma viendo nuestro video. Las imágenes arquetípicas de la personalidad sirven como herramienta de autoconocimiento, ya que permiten comprender mejor tanto los puntos fuertes como los débiles, revelar las fuerzas motrices, los valores y las preferencias personales. Son una especie de prisma a través del cual uno puede mirar conscientemente sus propias acciones y su forma de pensar. Familiarizarse con los arquetipos contribuye a comprender a los demás y predecir su comportamiento. La capacidad de distinguir entre tipos de personalidad ayuda a resolver más eficazmente los desacuerdos interpersonales, a construir estrategias de comunicación productivas y a fortalecer las relaciones. Trabajar con los arquetipos de personalidad abre el camino a la superación personal y al desbloqueo del potencial. La conciencia de la propia imagen arquetípica ayuda a alcanzar objetivos, realizar tareas y manifestar talentos ocultos. Comprender los propios arquetipos abre nuevos horizontes a las personas a la hora de elegir una profesión y determinar el tipo de actividad que armoniza con sus aptitudes y talentos innatos. Los arquetipos de personalidad sirven como herramienta para formar una imagen vívida y única que refleje el mundo interior y las creencias de una persona. Contribuyen a reforzar la identidad propia y a la formación de un sistema estable de valores. Es sumamente importante aprender a reconocer su propio arquetipo. Esto le permitirá mirar en su interior, darse cuenta de sus puntos fuertes y débiles, lo que a su vez será un catalizador para el crecimiento y el desarrollo personal. Existen muchas clasificaciones de arquetipos, pero la más famosa es el sistema que incluye 12 tipos básicos. Los autores de este concepto fueron los investigadores estadounidenses Carol Pearson y Hugh Morrow. Su trabajo se basa en la idea de que cada persona tiene un arquetipo predominante que influye en su comportamiento, sus puntos de vista y sus relaciones con los demás. Analicemos estos 12 arquetipos para comprendernos mejor a nosotros mismos y los motivos y acciones de las personas con las que nos relacionamos. Empecemos por el arquetipo del inocente, también conocido como el simplón. Este tipo de personalidad disfruta de los placeres sencillos de la vida y persigue la felicidad como objetivo principal. Evitando la responsabilidad, el inocente tiende a posponer la toma de decisiones hasta el último momento, esperando que la situación se resuelva por sí sola. Su sueño es encontrar el trabajo, la casa y la pareja perfectos, crear una familia y vivir en armonía y bienestar, como en un jardín del Edén. Los puntos fuertes de Innocent son su optimismo inquebrantable y su capacidad para confiar en la gente. Gracias a estas cualidades, se deshace fácilmente de los demás, manteniendo una independencia interior respecto a la opinión pública. Sin embargo, detrás de estas virtudes se esconden debilidades. Confianza. La inocencia a menudo roza la ingenuidad, y la franqueza a veces pasa a la falta de tacto. Tiende a ignorar los problemas, prefiriendo no darse cuenta de ellos hasta que no adquieren proporciones serias. No obstante, el arquetipo de inocente le confiere la capacidad de ver lo mejor de las personas y las situaciones. A la hora de tomar decisiones, estas personas se guían por valores espirituales, buscando la armonía y la bondad. El siguiente arquetipo, el pequeño glorioso, se caracteriza por cualidades como el pragmatismo, la buena vecindad, la observancia de la ley y la laboriosidad. Se esfuerza por integrarse en la sociedad, tiene autoironía y no acepta el engaño ni la hiperbolización. La igualdad es un principio fundamental para él. La esencia de este arquetipo es la creencia en el valor de cada persona. Postula que todos los bienes y logros están a disposición del individuo por derecho de nacimiento. Sin embargo, el pequeño glorioso también tiene sus lados sombríos. Puede parecerse a un huérfano o a un animal herido que vive según el principio de ya se arreglará de alguna manera. A menudo, este arquetipo se asocia con la imagen de la víctima, inclinada a culpar a los demás de sus fracasos. Al mismo tiempo, el chico bueno se caracteriza por la franqueza y la honestidad en las relaciones. El siguiente arquetipo es el héroe. La imagen,
cantada en mitos y leyendas, que se ha convertido en un ideal deseable para muchos. Se basa en una sed insaciable de demostrar su valía, pero no con palabras, sino con hazañas grabadas en las tablas de la historia. No se trata solo de un deseo de gloria, sino de una profunda necesidad de afirmarse a través de la superación, de una lucha constante con demonios externos e internos. El mundo para el héroe es una arena donde cada hazaña es una prueba, una oportunidad de templar su espíritu y mejorarse a sí mismo en las llamas de la lucha. Está obsesionado con convertirse en la mejor versión de sí mismo, y la forma de lograrlo es a través de la superioridad sobre los demás. De ahí su principal temor, convertirse en una víctima indefensa, vulnerable e incapaz de defenderse. El miedo a la debilidad para el héroe no es solo un concepto abstracto, es un abismo al que teme asomarse. Por eso esa persona está constantemente al acecho de un enemigo, ya sea un adversario real o una imagen ficticia que represente todo lo que desprecia. El héroe se esfuerza por ser el número uno, un líder en cuya palabra se apoya el mundo. Necesita imperiosamente el reconocimiento de sus méritos, la admiración por su fuerza y su valor. Sin esto, corre el riesgo de perderse a sí mismo, de dudar de la corrección del camino elegido. Sin embargo, tras la brillante frente del héroe se esconde a menudo la vulnerabilidad, el miedo a la soledad y a la incomprensión. Después de todo, su lucha constante no es solo un camino hacia la grandeza, sino también una pesada carga que puede aplastar incluso al alma más fuerte. Cariñoso, un arquetipo que se debate entre el desinterés y la manipulación. La sola palabra te envuelve en calidez y una sensación de seguridad. En el mundo de los arquetipos, el cariñoso se nos presenta como un protector desinteresado, un guardián desinteresado, que se esfuerza por proteger a todos de las dificultades de la vida. El deseo de cuidar es su necesidad más profunda, la fuerza motriz que determina cada paso. Cuidar, como un jardinero, nutriendo su jardín, busca ayudar a los demás a revelar su potencial, a florecer en una flor exuberante. Se alegra sinceramente de los éxitos de sus seres queridos, apoya por todos los medios su deseo de desarrollarse y superarse. Sin embargo, el camino de Kering, por desgracia, no está tachonado de pétalos de rosa. Tras su empatía, el deseo de agradar y ayudar, a menudo no advierte las trampas que tienden el egoísmo y la ingratitud. El deseo de hacer el bien se convierte a veces en una necesidad compulsiva, que empuja por el camino del martirio y el sacrificio. En la búsqueda del reconocimiento de su propia necesidad, Kering corre el riesgo de caer en los manipuladores de red, para los que su bondad, solo una palanca de presión. Al no recibir la gratitud adecuada, se siente devastado, utilizado, olvidándose de sus propias necesidades y deseos. Por eso es tan importante para Kering encontrar un equilibrio entre la abnegación y el egoísmo sano. Aprender a decir no, a afirmar tus límites, a no permitir que tu amabilidad se utilice con fines egoístas. Al fin y al cabo, cuidar de verdad no es solo dar, sino también ser capaz de recibir, de apreciarse a uno mismo y su contribución a la vida de los demás, sin esperar nada a cambio. Solo entonces podrá el solidario encontrar la verdadera armonía y felicidad sin sacrificarse en el altar de las expectativas de los demás. El siguiente arquetipo de la lista, aunque no en importancia, es el buscador. En su alma infatigable arde el fuego de la búsqueda eterna, la sed de conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea. No se trata de curiosidad ociosa, sino de un profundo deseo de autorrealización, de encontrar su lugar en el mundo y lograr una vida mejor. Es esta sed la que empuja al buscador más allá del horizonte de lo conocido, la que le hace cambiar la acogedora rutina por distancias inexploradas. Viajar como forma de vida es el lema del buscador. Absorbe con avidez nuevas impresiones como una esponja, colecciona experiencias como piedras preciosas. Cada nueva ciudad, cada encuentro, cada historia es un ladrillo en el camino hacia la comprensión de sí mismo y del mundo. Sin embargo, el camino del buscador está sembrado de algo más que rosas. La trampa de la rutina y la obligación acecha a cada paso.
Al fin y al cabo, es muy fácil empantanarse en el fango de la vida cotidiana, enredarse en las redes de las expectativas sociales y olvidarse de su verdadero propósito. Por eso es tan importante que el buscador mantenga una brújula interna que siempre apunte en la dirección correcta. Y le ayuda en esto todo un arsenal de cualidades positivas: independencia, valentía, sinceridad. El buscador no tiene miedo de ir contracorriente, de allanar su propio camino, de confiar en su intuición. El rasfocus, que a menudo se atribuye al buscador como una desventaja, es en realidad su ventaja. Es capaz de ver el mundo con los ojos muy abiertos, sin detenerse en minucias. Esto le permite encontrar soluciones atípicas, ver oportunidades donde otros solo ven un callejón sin salida. El arquetipo del buscador nos recuerda que la vida es un viaje fascinante lleno de descubrimientos. Y para encontrar tu lugar en este mundo, no debes tener miedo a buscar, equivocarte, levantarte y seguir adelante. Arquetipo del rebelde: sed de libertad y destrucción de estereotipos. En la literatura y el arte a menudo se encuentran en el arquetipo del rebelde, una figura de contradictorio y atractivo. Esta imagen, también llamada el paria o el innovador, encarna una sed insaciable de libertad, el deseo de un cambio revolucionario y la destrucción de los estereotipos que limitan al individuo y la sociedad. El rebelde desafía las normas establecidas, se rebela contra el estancamiento y la injusticia. Su misión es destruir lo que no funciona, despejar el camino para lo nuevo, incluso a costa de su propio bienestar. Este espíritu rebelde no acepta compromisos, ve el mundo en blanco y negro, y su papel es transformar radicalmente la realidad. En el corazón de la rebelión está el miedo a convertirse en un engranaje de un sistema impersonal, a perder la propia individualidad y el libre albedrío. Detrás de la máscara de audacia y agresividad se esconde la vulnerabilidad, el miedo a volverse débil, dependiente, ordinario. Es este miedo el que empuja al rebelde al camino de la confrontación constante, a la destrucción de los cimientos, aunque esta destrucción se vuelva contra sí mismo. Rebelde, un líder nato, cautiva carisma e inflexible. Su arma, SOC, provocación, desafiar a la opinión pública. Él no tiene miedo de ser incomprendido, rechazado, que está listo para ir hasta el final, incluso si este camino conduce a la autodestrucción. Los ejemplos de rebeldes literarios ilustran vívidamente este arquetipo: el atrevido y rebelde Romeo, que desafió los patrones ancestrales; el rebelde y sufrido Pechorín, que se rebeló contra la vacuidad y la hipocresía del mundo; el intransigente y trágico Raskolnikov, que se arrogó el derecho de juzgar al mundo. El arquetipo del rebelde es relevante en todo momento. Refleja el eterno deseo humano de libertad, de buscar su lugar en el mundo, de luchar por sus ideales. El rebelde es un símbolo del cambio, un recordatorio de que la sociedad necesita una reflexión crítica y un desarrollo constante. Arquetipo del amante: sed de placer y miedo al rechazo. El arquetipo del amante es un torbellino de sensualidad, pasión y deseo de vivir una vida plena y vibrante, saboreando cada momento. El principal motor de este arquetipo es la sed de placer, cercanía e intimidad, tanto física como emocional. El amante busca la belleza y la armonía en todas las manifestaciones, ya sea el arte, la naturaleza o las relaciones humanas. Convierte la vida en una danza sensual, llenándola de los aromas de los buenos vinos, la seda del tacto y la música de las emociones sinceras. Sin embargo, tras la fachada de hedonismo y vitalidad subyace una vulnerabilidad. El amante siente pánico de no ser amado, de no ser necesitado, de ser rechazado. Este miedo es como una sombra que le sigue los talones y le hace buscar la confirmación de su propio atractivo. En busca de amor y admiración, el amante corre el riesgo de perderse a sí mismo, de disolverse en los deseos de los demás, de convertirse en rehén de las expectativas ajenas. Esforzándose por ser deseable, se convierte en un esteta, elaborando cuidadosamente su imagen hasta el más mínimo detalle. Sus modales refinados, su ropa elegante, su capacidad para mantener una conversación, todo está pensado para encantar y seducir. Pero detrás de esta impecabilidad externa puede esconderse el miedo a la intimidad,
el miedo a mostrar su verdadera naturaleza, porque bajo la máscara de la perfección se esconde un alma frágil, que anhela no un enamoramiento pasajero, sino un sentimiento profundo y real. En esta dualidad, la sed de placer y el miedo al rechazo, reside la principal contradicción del arquetipo del amante. Para él, el camino hacia la armonía interior pasa por aceptar su vulnerabilidad, por darse cuenta de su propio valor independientemente de las valoraciones externas. Solo aprendiendo a amarse y aceptarse a sí mismo, el amante puede construir relaciones verdaderamente profundas y sinceras, sin miedo a ser el mismo, vulnerable, sensual, real. Arquetipo del creador, lucha por la inmortalidad a través de la creación. Entre nosotros viven aquellos para quienes el valor más elevado no es el placer momentáneo, sino la creación de algo eterno. Son creadores, impulsados por un profundo deseo de dejar su huella en la historia, de inscribir su nombre en el libro de los tiempos. Anhelan plasmar su visión única del mundo en forma material, ya sea una grandiosa estructura arquitectónica, una conmovedora pieza musical o un revolucionario descubrimiento científico. El miedo a la mediocridad es lo que impulsa al creador. Para él, copiar o seguir los caminos trillados equivale a la muerte. Está ansioso por crear algo nuevo, inexplorado, algo que cambie el mundo. Por eso los creadores son los principales impulsores del progreso, crean arte, forman cultura, construyen el futuro. Sin embargo, el deseo de perfección esconde a menudo el lado oscuro del creador, el perfeccionismo. Experimentan dolorosamente cada fracaso, se critican sin piedad, se esfuerzan por alcanzar un ideal inalcanzable. Esta lucha interna puede ser una fuente de increíble energía creativa y la causa de una profunda angustia mental. Inventos geniales, obras de arte asombrosas, descubrimientos científicos revolucionarios, todo ello es fruto del trabajo incansable de los creadores. Su camino es espinoso y difícil, pero la recompensa es mucho más que fama o reconocimiento. Es la oportunidad de tocar la eternidad, dejando tras de sí algo que sobrevivirá a los tiempos e inspirará a las generaciones futuras. El arquetipo del gobernante, una mano de hierro en un guante de terciopelo. El gobernante es un arquetipo atraído por el poder, el control, que anhela ver el mundo a sus pies, ordenado y próspero. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de los destinos de los demás, ya se trate de una colectividad de muchos miles de personas o de una modesta familia. Su sentido innato del orden les dicta construir imperios y dirigir, conduciendo la vida de los demás hacia la estabilidad y la prosperidad. Poder y responsabilidad son dos caras de la misma moneda. El gobernante actúa sistemáticamente, se basa en el cálculo frío y la voluntad de hierro. No teme asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles, de las que depende el destino de muchos. Gracias a estas cualidades salen de ellos líderes sabios, gestores con talento, que dejan una huella significativa en la historia. Sin embargo, el poder es un arma peligrosa que puede distorsionar incluso las mejores intenciones. El miedo a perder el control, a ser derrocado del pedestal convierte a un gobernante sabio en un tirano que ansía el poder absoluto. El autoritarismo, la supresión de la disidencia y la crueldad son las sombras que acompañan invariablemente a este arquetipo. Es importante recordar, ser gobernante no significa mandar, sino servir. Servir a la sociedad, a la idea, a la familia, dirigiendo su poder a la creación, no a la destrucción. Esta es la única forma de alcanzar la verdadera grandeza sin convertirse en rehén del propio poder. Arquetipo del mago, creadores de la realidad y exploradores de la conciencia. Entre los muchos arquetipos que forman el lienzo de la esencia humana, destaca la figura del mago, un incansable buscador de la verdad, que se esfuerza por conocer las leyes profundas de la existencia y subordinarlas a su voluntad. El mago no es solo un mago que saca un conejo de la chistera, sino un creador de la realidad, capaz de convertir los sueños en realidad. El camino del mago comienza con un profundo conocimiento de sí mismo. Se da cuenta de que la clave para transformar el mundo reside en transformarse a sí mismo.
Al cambiar sus actitudes, creencias y objetivos, el mago se convierte en un escultor que moldea una nueva imagen a partir de la arcilla maleable de su propia personalidad. Este arquetipo se siente atraído por el conocimiento espiritual como una planta por el sol. Al comprender los principios de la conciencia, los magos aprenden a controlar sus pensamientos y emociones, dirigiendo su poderosa energía a la realización de sus planes. La capacidad de influir en el mundo que les rodea es otro rasgo distintivo del mago. Como un director de orquesta experimentado, dirige la orquesta de los acontecimientos, utilizando sus conocimientos y su intuición para alcanzar sus objetivos. Los magos saben inspirar, motivar y liderar despertando el potencial oculto de los demás. La estrategia del mago encuentra su aplicación no solo en el mundo material, sino también en las profundidades del alma humana. Se convierte en una poderosa herramienta para curar traumas emocionales y superar barreras interiores. Trabajando con el pensamiento, el mago ayuda a encontrar la armonía con uno mismo y con el mundo que le rodea. El arquetipo del mago es un recordatorio de las posibilidades ilimitadas del espíritu humano, de que somos capaces de dar forma a nuestra realidad, convirtiendo los sueños en resultados tangibles. El sabio, en busca de la verdad o de los laberintos de la mente. El sabio es un arquetipo que siempre se esfuerza por conocer la esencia más profunda de las cosas, por desentrañar los misterios del universo. Su herramienta, una mente analítica y aguda, que absorbe la información con avidez como una esponja. Es un incansable buscador de la verdad, para quien el análisis racional es la clave para comprender el mundo. Son los sabios los que impulsan el progreso, porque su miedo a ser engañados, a estar presos de la ignorancia, les empuja a la búsqueda concienzuda de conocimientos fiables. Sistematizan la información recibida, construyen una imagen coherente del mundo a partir de hechos dispares, sacan conclusiones, enriquecen la ciencia con nuevos descubrimientos. Son expertos en su campo, poseen una profunda sabiduría y la capacidad de penetrar en la esencia misma de las cosas. Sin embargo, el camino del sabio no está exento de escollos. A veces, la búsqueda del conocimiento absoluto puede conducir a un laberinto de pensamientos interminables. Al fijarse en un solo problema, el sabio corre el riesgo de empantanarse en los detalles y perder de vista el objetivo principal, poner en práctica sus conocimientos. El análisis se convierte en un fin en sí mismo, y el mundo en un mero objeto de esfuerzos intelectuales infructuosos. Así, el sabio es un vivo ejemplo de la dualidad de la naturaleza humana, es capaz tanto de grandes descubrimientos como de pisar infructuosamente el terreno. Solo encontrando un equilibrio entre el análisis y la acción, entre la teoría y la práctica, podrá el sabio desarrollar todo su potencial. Más abajo en la lista, el arquetipo es el bufón. Vive el presente con una sonrisa, extrayendo de él positividad y placer. El mundo para ellos es un escenario, y la vida un juego fascinante, donde lo principal no es ganar, sino el placer del proceso. El objetivo principal de los bufones es el deseo de divertirse, de pasarlo bien, de pintar de gris la vida cotidiana con los colores brillantes de la risa y la diversión. Son como un rayo de sol que atraviesa las nubes más espesas, iluminando y dando calor a su alrededor. Los bufones bromean mucho, juegan, intentan restar importancia, porque para ellos la risa es un lenguaje universal que borra fronteras y convenciones. Hacen malabares magistrales con las palabras, creando una atmósfera de desenfado y liberación. Sobre todo, no quieren ser aburridos, ordinarios, demasiado serios, porque en ello ven una rutina asfixiante, una trampa para el alma, hambrienta de impresiones brillantes. Tales personas llevan una carga de alegría, positividad, buen humor, la comparten generosamente con los demás. Sin embargo, tras la máscara de despreocupación y frivolidad se esconde a menudo profundidad y perspicacia. Los bufones sienten sutilmente a la gente, ven el mundo tal y como es, sin tapujos. Y es este contraste entre la despreocupación exterior y la profundidad interior lo que les hace tan atractivos e interesantes. Sin embargo, los bufones corren un gran riesgo de vivir la vida sin rumbo, malgastándose en placeres fugaces.
Es importante que encuentren un equilibrio entre la facilidad de ser y la conciencia, que aprendan a dirigir su energía para alcanzar objetivos no solo inmediatos, sino también a largo plazo. Al fin y al cabo, un verdadero bufón no es solo un bromista y un alegre, sino un sabio que ha elegido la risa como herramienta para aprender sobre el mundo. Las imágenes y símbolos universales, llamados arquetipos de la personalidad, se heredan de generaciones anteriores y existen en las profundidades del inconsciente colectivo. Ejercen una poderosa influencia en nuestro pensamiento, mundo emocional y comportamiento, moldeando nuestra forma de vivir y percibir la realidad. Comprender los arquetipos nos abre el camino para entendernos a nosotros mismos y a los demás, permitiéndonos reconocer rasgos y comportamientos comunes. Además, estos arquetipos sirven de base para la creación de personajes literarios, argumentos y narraciones mitológicas. Trabajar con imágenes arquetípicas ayuda a desbloquear el potencial interior, estimular el crecimiento personal y alcanzar la armonía vital.